¿Sabes que tus pensamientos programan tu mente y afectan tu vida? Bienvenidos a Mindset con Enrique y Esteriga, directores del Conservatorio de Música, Adoración y Artes, donde sanarás desde adentro hacia un nuevo camino para disfrutar de un mejor destino. Descubre cómo lo que piensas determina acciones intensas. Rompe patrones y fortalece cimientos en fe, arte y propósito. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Enrique Higa, director del Conservatorio de Música, Adoración y Arte, y Esther Blas Higa, y somos director del Conservatorio. sí, trabajando en diferentes áreas, como por ejemplo Enrique, lo que se especializó en la música, también en worship, leadership. Educación musical. Música, educación musical. Después también quien es un líder de adoración. Y en mi caso, yo trabajo en la parte administrativa y también en la parte de consejería, si hay una necesidad, porque mi carrera también es como terapista familiar, ¿no? Psicoterapista familiar. Y estamos trabajando en esta escuela de música ya por aproximadamente 23 años en el lugar 24. Donde estamos. Estuvimos 2 años en otro lugar, pero luego nos trasladamos en este lugar. Es todo, prácticamente son 23 años, es todo un recorrido de altas, bajas, en el sentido de los estudiantes vienen, algunas veces no terminan sus clases, otras veces se demoran, se extiende más tiempo, pero hemos mirado, tenemos todo una lista de los estudiantes y mínimo habrán pasado como cerca de 2,000 estudiantes. Hasta más. Durante ese trayecto. Pero tenemos ¿cuántos graduados? Aproximadamente 200 graduados, o sea, un 10%, que significa, yo una vez estuve orando y decía, Señor, ¿por qué hay tantos estudiantes que tenemos en las listas, en las aplicaciones y todo, que los tenemos guardados? ¿Y por qué solamente se gradúan pocas personas? Es un programa de 2 años, no es tan extenso que digamos, pero el Señor me mostró algo muy interesante. Me dijo, mira el diploma que les dan. Y en el diploma dice Worship Leader, significa un líder de adoración. Entonces, una de las cosas que aprendí es que por más que a ti te guste la música, porque la música es algo que a todo el mundo yo creo que le gusta, una u otra forma la música, pero la música es una disciplina muy específica, es hermosa y produce en el cerebro muchísimas cosas positivas, como para, por ejemplo, ser perseverante. El enfoque. El enfoque es, el cerebro se acomoda también a ser organizado, ¿no? Por lo que la música tiene patrones. Y entonces, pero no todos son llamados. Como la Biblia dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Pertenecemos a un grupo, al cuerpo de Cristo, pero no todos somos manos, no todos somos pies. La música trae, pero no todos tienen ese ministerio, que vendría a ser el líder de adoración o de alabanza, como lo quieren llamar en sus iglesias. Entonces, es un ministerio, como cualquier ministerio, que uno tiene que dar su vida. Si Dios le ha hecho ese llamado, que pueda usar la música o los talentos que usted tiene, y tiene que usted aprender cualquier llamado, aprender a educarlo. ¿No? Hay una cosa que quiero hacer notar. En el país de mis padres, en Japón, la música es mandatoria. Cuando tú vas a la escuela de la primaria, tienes que tomar música, arte, drama y deportes. Es mandatorio. O sea, la pregunta ahorita es, ¿por qué Japón es el número 1 en educación en el mundo? ¿Por qué? Porque la música, pues si tú tomas la disciplina de la música, te enseña a enfocarte. Entonces te enseña a estar enfocado en una cosa y prestarle atención y perseverar. Entonces por eso que la música en el Japón es mandatorio. Todos tienen que tomar música en Japón. Sí, porque ya está comprobado también en el cerebro, en la parte de atrás hay un switch que solamente no hay nada, ningún otro especialidad o ninguna otra disciplina puede levantar ese switch. Disciplina, solamente, ¿no? Es la música. Entonces es muy importante. Por eso es que también en las personas las mamás que están embarazadas le dicen, pon música para que tu niño se relaje y para que tu niño su cerebro pueda ir amoldándose mejor a patrones y todo. Porque eso es la realidad. Ahora, si tú realmente crees que ese es el ministerio que Dios te ha dado,
pero no sabes cómo empezar, ese es el lugar donde tú puedes venir y nosotros te podemos guiar. Hemos guiado a muchísimas personas un poco desorientados de cuál es el ministerio. Y Dios los está usando grandemente en sus iglesias también, ¿no? Sí, niños que han empezado niños son adolescentes. Sí, porque esta es una escuela de música, pero no solamente escuela de música, sino es levantar adoradores. Lo que estamos aprendiendo aquí es, allá aprendemos un poquito con algunos detalles, ciertos puntos, ¿no? Más que otros. Enrique da las clases, yo algunas veces también doy algunas que otras clases. Entonces, aprenden la música, pero también aprenden cómo aplicarle, dónde le van a aplicar y qué es lo que deben hacer con esos dones, talentos que Dios les ha dado. Entonces, yo les invito, el próximo trimestre va a empezar en mayo, y la segunda sábado de mayo para los grandes, y los niños de 6 a 11 años empezamos el siguiente sábado de mayo, que vendría a ser, creo que tú lo tienes ahí apuntado. Entonces, lo busco. Y ya las inscripciones mayo están 9. abiertas. Mayo 9 empieza. Adultos, y mayo 16 los niños. Y mayo 16 los niños, ¿verdad? Entonces ya están las inscripciones abiertas. Visítenos, llámenos al 323-804-1249 y visítenos. Nosotros podemos orientarles. Ahora, si ese no es su ministerio, podemos orientarles también para que ustedes puedan desarrollar esos dones, talentos que Dios les ha dado, tal vez en otras áreas. Y vengan, estamos dispuestos a apoyarles, ayudarles. En mi caso, yo soy terapista familiar y puedo guiarlos si es que no sabes cómo trabajar tu ministerio, o cómo escoger tu ministerio, o cuál es el llamado del Señor. Estamos acá para servirles, ¿no? Una cosa muy importante que hacer notar es que la música es un idioma. Entonces, y como idioma, por ejemplo, cuando uno entra a la escuela de niño a estudiar, son aproximadamente 12 años hasta que termina el high school o la secundaria, ¿correcto? Entonces, para dominar un idioma, tienes que estudiar aproximadamente esa cantidad de 10 a 12 años. Entonces, tienen que tener eso en mente, que la música es una disciplina que se va desarrollando de año en año. Primero aprendes el alfabeto, después aprendes a escribir palabras, y después oraciones, y después todo un essay, todo un párrafo, que le dicen, ¿no es cierto? Y no eso, sé cómo se en inglés, en español, ¿cómo se dice un párrafo? Párrafos. Y eso es lo hermoso, que cualquier ministerio, que cualquier talento que Dios ha dado, toma tiempo en desarrollarlo. Entonces yo me dirijo a los padres también. Si ustedes ven que sus niños tienen un talento de la música, les gusta tocar algo, o la mesa está tocando, probablemente que les guste la percusión, o imita que está tocando una guitarra o un piano, prestenle atención y ustedes expónganlos a lugares donde ustedes ven que ese es su talento, porque de esa forma usted está desarrollando en ese niño la capacidad de poder envolverse en ministerios o en desarrollar talentos que Dios les ha dado. Es muy importante también hacer notar que aquí en los Estados Unidos todo arte, toda profesión, toda carrera es una carrera profesional. Por ejemplo, si su niño tiene inclinaciones musicales, muchos padres dicen, pero mis hijos, ¿de qué van a vivir? La música, se van a morir de hambre. Es verdad, sí, que la música solamente se siguen como para tocar, hacer performance, como dicen, pero si es que el estudiante saca un diploma, un BA, un título, un bachillerato, en la música, por ejemplo, ellos pueden estudiar un año más, sacan la licencia de maestro y pueden sacar el multiple subject que le dicen, o el single subject, que le permiten enseñar de primer grado a sexto grado, o pueden enseñar música en middle school o high school también. Entonces, aquí en los Estados Unidos es una carrera, o sea que ellos pueden trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos como maestros, en escuelas primarias, en escuelas middle school, o también en high school, que es la secundaria. Uh-huh. Entonces, padres, no tengan miedo. Si sus hijos quieren estudiar música, que estudien, pero cuando terminen el high school, que vayan a la universidad, porque la universidad los prepara para ser maestros. Es diferente que ser músico. Ser maestro es un poquito diferente que ser músico. Hay muchos músicos que no pueden enseñar, y hay muchos maestros que no son buenos músicos, por ejemplo, pero son buenos maestros. Entonces, pero la combinación de las dos cosas, maestro y músico, sería lo perfecto, lo ideal. Lo más importante en ese momento es que podamos descubrir esos dones y talentos. Nosotros somos ministradores, administradores también, ministradores y administradores de nuestros hijos y también de nuestras propias vidas, ¿verdad? Entonces creemos que en el cuerpo de Cristo hay variedades de dones.
Y les invito para que ustedes puedan visitarnos también en Facebook o visitarnos tal vez en el Instagram. Estamos reconstruyendo nuestro website también porque fue malogrado. Pero o llámenos al 323-804-1249 y estaremos orientándoles también cómo pueden ustedes continuar con sus carreras o continuar también con los dones que Dios les ha dado, ¿verdad? Sí, ahora vamos a empezar con... Y antes que empiece a decirle, este es el programa Mindset, que estamos los días martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Explica qué es Mindset en español. Es un tiempo donde nosotros estamos aprendiendo a ser transformados por la palabra de Dios. Uh-huh. Nuestras mentes en el cerebro se guardan, son cajitas que se llaman los esquimaras, que son cajitas donde se entra todos los recuerdos. No hay recuerdo en nuestras vidas que se borran, porque no se borran. Se esconden en lo más profundo, algunas veces no nos acordamos. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me hablan de 4, 3, 5 años o 6 años, yo no me acuerdo nada. Pero hay momentos que mis hermanos me dicen cositas que vienen como flashbacks en mi mente y algunas veces no recordamos porque nos da dolor, porque algo puede haber pasado y nos causa dolor. Entonces el ser humano, Dios nos creó con la capacidad de poder sobrevivir, de poder caminar hacia adelante. Uh-huh. Y entonces esa es una de las partes que nuestro cerebro los pone muy adentro y no lo recordamos. Entonces el mind, que es mentalidad, y el set, que es organizar nuestras mentes, hace que estamos mirando cómo la palabra de Dios puede ir transformando nuestras mentes, y si hay ese dolor o hay esos traumas en nuestras mentes, puede ser superado conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios que nos ama, que se interesa por nosotros tremendamente porque Él nos escogió desde antes de la creación del mundo, nos formó en el vientre de nuestras mamás y más aún, Él nos rescató, nos compró con su sangre, nos abraza porque nos muestra su amor a través de su gracia. Entonces, todas esas cosas que empezamos a aprender de la palabra de Dios vienen a ser pensamientos nuevos que ayudan a nuestra mente a ser sanados, ¿verdad? Sanados y poder caminar hacia adelante. Tú tocaste un punto, acabas de mencionar la palabra transformar. Uh-huh. Dice que en la palabra de Dios, dice que cuando el espíritu malo, dice un espíritu malo, venía sobre el rey Saúl, el primer rey de Israel, venía sobre Saúl, dice que David tocaba el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se iba. O sea, ¿cuál es la influencia tan positiva como la música puede influenciar para que nuestra mente sea transformada de acuerdo a la palabra de Dios? Dice que el instrumento que tocaba David era un arpa. El arpa es un instrumento de cuerdas. Y en estos días el instrumento de cuerdas, la guitarra, el bajo, también el piano de cola, tiene cuerdas. ¿Okay? Cuando usted toca el piano de cola y sostiene el pedal, comienzan a salir unas vibraciones que van flotando en el ambiente, que se llama enharmonics. Esos enharmonics penetran en la mente del ser humano. Entonces, cuando uno no conoce a Dios, esos enharmonics que penetran en la mente del ser humano causa una sensación psicológica en la persona. Puede traer malos recuerdos o buenos recuerdos, o los puede alegrar o los puede entristecer. Pero cuando esa enharmonics, la vibración, va unida a la palabra de Dios para alabar y glorificar a Dios ya en el contexto cristiano, en el contexto espiritual, tiene un efecto en la mente y en el corazón de la persona. O sea que no solamente esa persona es entretenida, sino esa persona es ministrada. ¿Qué significa ministrar? Que está siendo servida en su espíritu, en su corazón, para que la palabra de Dios por medio de la música cause un efecto positivo en esa persona. Y qué tremendo esto, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces. Yo no sé si también, yo creo que en nuestra vida nos ha pasado. Llega un momento cuando uno está, por ejemplo, en la iglesia. Estamos sentados y de repente estamos esperando tal vez, o una actividad y se está esperando, y de repente, ya sea el pianista o alguien empieza a tocar la melodía, solamente la melodía en el instrumento, y es como que te transportas. Cuando yo escucho la melodía y conozco esa melodía, empiezo a adorar al Señor dentro de mi ser, porque me lleva a esa adoración. Lo que acabas de decir, eso es una conexión en tu cerebro, con tu corazón, con todo tu ser, y eso, y cuando es
la palabra del Señor tocada también, porque eso es ya tu mente. En mi caso, yo me acuerdo que claramente fue una boda, y esa canción que estaba tocando, la melodía que estaba tocando, yo la conocía. Y empecé en mi mente a adorar al Señor, ¿no? Porque la melodía me llevaba a adorar al Señor también. Entonces, fue un momento que había mucha gente. La importancia de la música, y ahora que hay programas de mindfulness que dice o simplemente relájate, y eso te va a ayudar si la persona sufre de algún problema y le produce ansiedad a su cuerpo, a su mente, o le produce cierta inquietud, cierta depresión, dice, pon música que te va a relajar. Hay músicas inclusive que dice, esta música es para quitar el estrés, esta música es para quitar la ansiedad, porque es la realidad. Los psicólogos, ¿no? Eso es la realidad. Está en el Facebook, muchas veces está ahí, pero fue algo desarrollado por los psicólogos, ¿no? Que descubrieron. Se desarrolla, sí, porque sabemos que el cerebro que conocemos es tan pequeñito, es inmenso el cerebro, pero usamos la cierta parte nada más. Claro, pero la música entra a todo tu ser, incluyendo tu cerebro. Entonces, ¿qué tal diferencia? Cuando hablan de música secular y música cristiana, en realidad no existe música secular y música cristiana. Lo que hace la música secular es el contenido de la letra. Y lo que hace la música cristiana es el texto, el contexto de la palabra de Dios. Porque Dios es creador. Dios creó todo lo que existe en este mundo, porque Dios es creador. Pero Satanás es manipulador. Por eso dice la palabra Satanás viene del griego diabolos, que significa el manipulador. O sea, Satanás no puede crear nada. Dios es el creador. Entonces vamos a ponerlo dentro de contexto. Satanás agarra lo que Dios creó y lo manipula para mal. Hablando ya de la música secular. La música secular tiene un efecto... Tiene un efecto sobre la mente y sobre las emociones de la persona que causa un efecto en el cuerpo físico. Pero la música cristiana tiene un efecto en la mente, en las emociones y en el espíritu de la persona, que causa un efecto que te puede llevar al pasado de tu niñez, y que por ese efecto de tu espíritu, que te lleva el Espíritu Santo a través de tu niñez, puede traer una memoria de un daño que te hicieron de niño que te hicieron de niño, y puede traer sanidad a tu vida. Yo tengo mucho cuidado, Enrique, de decir puedo pronunciarla y puedo entenderla, de decir secular y cristiano. Porque para mí, para definirlo, porque realmente, y eso que tenemos que evitar nosotros como cristianos, confundir a nuestros hijos, porque no existe mi vida secular, mi vida cristiana, no existe música secular, música cristiana, no existe. Esos términos los ha creado el ser humano, para diferenciar. Guiados tal vez por ideas como para poder pecar. Y decir, bueno, mi mente estuve en un ambiente secular y por eso que me atrajo. No existe. Entonces, eso es algo que no es bíblico. Claro, ahora, ¿por qué? Pero es una definición del mundo para diferenciar. Ahora, ¿por qué les digo? Y no debemos usar esas palabras en ese aspecto. Porque nosotros no podemos usar términos para que nos pueda dar permiso al pecado, en cierta forma. La música es música, y como dijiste tú, me encantó. La música lo creó Dios. Ahora, si vienen personas, lo transforman y le ponen letras a su propio gusto, sí, va a impactar. Y ha impactado. Hay letras que hablan, voy a usar más drogas y porque eso me hace bien. Hay música que habla de esa forma. O dice, estoy en depresión y quiero matarme porque yo no aguanto más este problema. Y causa un efecto en el ser humano. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que está usando? El enemigo está usando la música que fue creado, ¿no? Exacto. El diabolos, manipulador. Que fue creado por Dios y lo está usando para hacer daño a mayormente a nuestros jóvenes, porque a todo el mundo, mayormente los jóvenes les encanta la música.
digo a los adultos también, pero ¿de dónde empezamos? De jovencitos, de niñitos, jovencitos, empezamos con la música. Y entonces están más expuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Simplemente poner la música que Dios creó, ponerle un mensaje para hacer daño. Claro, pero en el mundo, hablando ya en el contexto humano, tenemos que, decimos música secular o música cristiana solamente para definir qué es lo uno y qué es lo otro. De la misma manera, por ejemplo, en el ambiente cristiano, yo siempre entendí anteriormente, decían música de alabanza, música rápida, música de adoración, música lenta. Tampoco existe música de alabanza rápida, también hay música de alabanza lenta, también hay música de adoración rápida. Lo único que hizo la industria fue ponerle música de alabanza y música de adoración solamente para diferenciar lo uno de lo otro, como para explicar algo. Pero en realidad sí hay música de adoración rápida y como hay también música de alabanza lenta. Entonces es simplemente que la industria musical le puso esos términos, esos nombres, para hacer diferencia entre uno y el otro. De la misma manera, en el contexto humano, hemos puesto música secular y música cristiana solamente para diferenciar la música que nosotros escuchamos de lo que escuchan las personas que no conocen de Cristo. Sí, lo único que nada más tengamos cuidado, porque estamos trabajando con niños, con jóvenes, que si utilizamos esto en cierta forma, damos permiso, porque como este secular, tengo el permiso de actuar como quiero. Tristemente, se da esos casos. Como estoy en mi trabajo secular, puedo actuar como yo quiero, me molesto o hago lo que sea. Esa es otra forma. Entonces hay, en cierta forma, se ha creado un permiso por la palabra para que las personas hagan lo que quieran. Pero tampoco existe, así como no existe música secular ni música cristiana, existe la música de que le pertenece a Dios, con un mensaje bíblico, con un mensaje que adore al Señor, con un mensaje que nos lleve a adorar al Señor. Ese fue el propósito por el cual la música fue creada. O un mensaje que llega a destruir a las personas. Entonces hay solamente esos dos tipos. Como tampoco existe, voy a ir a mi trabajo secular y después mi ministerio. No existe esto. Como te digo, solamente eso es para inconscientemente dar permiso a la persona a pecar, a actuar no como cristiano, sino actuar como estoy en mi mundo, ¿no? Eso, porque somos sal y luz en el mundo. Ahora, siempre tu trabajo, donde sea que se encuentre, es tu trabajo y es tu ministerio. Lo que sea que tú hagas. Yo he estado en las escuelas trabajando más de 20 años, en las escuelas de Unify, públicas. Los Ángeles y Unify. Yo nunca me sentí o pensé que estoy trabajando en un lugar secular. No, cuando me decían eso, yo decía, no, eso no es posible. Yo sigo siendo la hija de Dios, donde sea que yo vaya. Yo no tengo dos personalidades. Yo soy la hija de Dios donde sea que yo vaya. Estoy trabajando aquí en esta escuela y yo represento a Dios. Representante de Cristo. Sí. Entonces, sabe los talentos que Dios me ha dado con la información que había adquirido, lo usaba para ayudar a aquellos niños, ¿no? Entonces, empecemos a trabajar de esa forma y vamos a ver un pueblo de Cristo que se levante donde sea que estemos. Es muy importante notar que la música es poderosísima, porque cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y el espíritu malo se iba. Entonces yo me acuerdo cuando mi mamá tenía un restaurant bar, cuando los borrachitos cantaban pura música, y ahora me acuerdo de la letra, pura depresión, letra que hablaba de depresión, que la mujer lo dejó, que el esposo lo dejó, cosas así del mundo, ¿no? Pero en la música cristiana, cuando es aplicada la palabra de Dios a la música, también tiene un efecto poderosísimo, pero efectivo, pero positivo, no negativo. Entonces, hace un efecto en la persona que te puede traer sanidad y liberación a tu vida personal. Eso es muy poderoso importante. La música. Sí. Es poderosísimo. Y es lo que nosotros queremos, que en este programa Mindset, ayudarnos mutuamente a poder la palabra de Dios que sea huella en nuestras mentes y cualquier cosa negativa pueda ser erradicada de nuestras mentes para tener la libertad de servir a Dios como debe ser. Ese debe ser el propósito principal, tener esa libertad de darle todo lo que Él nos ha dado, porque Él nos ha dado dones y talentos, ¿verdad? Dárselo a Él. Y anunciar el reino de Cristo, porque ese es nuestro propósito en este mundo,
anunciar el reino de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Transformando, dejando que el Señor transforme nuestras mentes, quitando aquellas cosas negativas para poder ser libres y caminar en Él. Porque Dios a través de la música puede quitar de nosotros todo temor. El temor que dice el mundo, que causa ansiedad, miedo y todo ese tipo de cosas. Pero el temor de Dios es la sabiduría. Exacto. Es la diferencia. Y eso lo vamos a hablar un poquito más con más segmento. Profundidad el siguiente segmento, ¿verdad? Sí. Sí, estamos hablando acerca del temor que adora, la fuerza sobrenatural que forma familia. Y cómo la música puede ayudar mucho para que ese temor, a través de la alabanza y oración, pueda ir desapareciendo en el corazón y la mente de la persona. Esperamos el segundo segmento. No se vayan por un café y regresamos. Nos vamos a comer. A comerciales. Ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Buenas tardes. Bienvenido al segundo segmento de Mindset con Enrique Higa y Esther Blas Higa, directores del Conservatorio de Música, Adoración y Artes. Y Enrique Higa, como les decía, él se dedica, en la escuela se dedica todo lo que es la parte musical, porque él tiene su degree en lo que es la educación, en la música, ¿verdad? Y también en la parte de teología. Y en mi caso también yo ayudo en la parte administrativa y la parte de consejería también. Si hay algún problema con los padres, niños, mi educación también es en la parte de psicología clínica, terapia familiar. Entonces estamos uniendo las dos áreas de nuestras carreras para servir al Señor en esa área y la necesidad que tenemos todos nosotros de ser moldeados, de ser transformados a la imagen del Señor. Por eso es que este programa Mindset se refiere a ello, ¿no? Cómo podemos sanar esas heridas emocionales, y la palabra de Dios nos dice que la palabra es viva y eficaz y la palabra puede enseñarnos y ayudarnos a salir adelante y sacar lo mejor de nosotros, que son esos dones, talentos que Dios nos ha dado. ¿Verdad, Enrique? Sí. Y ahora estamos hablando acerca de la adoración familiar, la importancia de la adoración familiar, y ese es el tema que estamos hablando, el temor que adora. Enrique ha estado explicando los dos diferentes tipos de temores que hay, y cómo el sacar ese temor o temor que nos acongoja, y poder el temor que es el temor a Dios, que son dos temores diferentes, pero que ese temor a Dios nos da la fuerza sobrenatural para que el Señor transforme nuestras familias, ¿verdad? ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Sí, hay un temor que causa pues ansiedad, ¿no? Hay un temor también que causa miedo. Entonces me acuerdo bien en mi mente cuando estaban María y Marta, y dice que Marta andaba afanada y turbada. Dice dos palabras, afanada y turbada. La palabra turbación significa confusión. Entonces, el miedo también causa eso, causa confusión. Entonces, pero dentro del contexto de los que estamos en el camino de Dios, la palabra temor es diferente, ¿no? La palabra temor dice que viene del hebreo yirá, que es el sustantivo, y yaré es el verbo, ¿no? Que significa honrar, o sea, temor, dentro del contexto cristiano, viene del hebreo yaré, significa honrar, significa reverencia, significa dar honor, significa sumisión a Cristo y significa adoración. Entonces la palabra temor dentro del contexto bíblico es adoración. Entonces temer a Dios básicamente significa ser leal a Dios. Ser leal a Dios. Entonces, te estás refiriendo que el temor, que es una emoción, un sentimiento, es el que nos paraliza. Claro. Es tengo temor, por ejemplo, viene un león, se enfrenta a mí, es una emoción, es un sentimiento de terror, y ese temor me va a paralizar o me va a hacer correr, ¿verdad? Pero el temor que estás hablando ahora, que estamos hablando y que estás definiendo aquí, es el temor a Dios, el temor que es una acción, que te lleva a tomar una acción y una decisión
de conocer más del Señor, de adorarle, de servirle, de conocerlo más para honrarlo, que tú puedas dar honra claro, y amor a claro, ese Dios que nos ama, ¿verdad? claro. Que se entregó a sí mismo por amor a Tú nosotros. tocaste un punto muy importante en el segmento anterior, que tú dijiste, no existe un trabajo secular, un trabajo cristiano. Y tienes razón, porque dentro de nuestro trabajo, vamos a hablar secular en el mundo, que no es un ministerio. Ahí somos hijos de Dios, ¿correcto? Donde quiera que vayamos, somos hijos de Dios, que significa que estamos desarrollando un ministerio, trabajando con personas que no conocen de Él. Entonces, ahora, qué importante tocar ese punto, porque en realidad Dios nos ha llamado para que en todo lo que hagamos sea para honrarlo y glorificarlo, ¿no? Entonces también a través de nuestros trabajos podemos glorificar a Dios, podemos honrar a Dios con nuestra conducta o con nuestra forma de caminar o hablar o expresarnos, ¿no? O sea, podemos glorificar a Dios con nuestras vidas. Entonces voy a dar un versículo bíblico acerca de Gálatas 4:29. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac. Así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava, Agar, y echa fuera a su hijo, Ismael, ¿no? Dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, no heredará el hijo de Agar que tenía como hijo a Ismael, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. O sea, nosotros somos descendientes de la promesa que Dios hizo con Abraham por medio de su hijo Isaac. Bueno, eso es lo que dice Gálatas 4:29. Entonces, voy a hablar del temor bajo el contexto del pacto. Sí, Perdón, cuando me estás hablando de Gálatas, ¿verdad? Sí, Gálatas. Quiero unir lo que me estás diciendo. Uh-huh. Dice, somos descendientes del pacto, sí, que hizo Dios con Abraham. Que hizo Dios con Por Abraham. medio de su hijo Isaac somos Okay. hijos de la promesa. Ahora, bueno, somos hijos de la promesa y eso nos lleva... Isaac es el hijo de la promesa y nosotros somos sus descendientes. Ok, y eso nos lleva a ser leales a Dios. A Dios, ¿verdad? Pero bajo el temor de adoración. Bajo el temor. Jireh, que significa Yareh. Ajá. Porque imagínate, Abraham se le llama el padre de la fe. El padre de la fe. Abraham, ¿verdad? Porque él creyó por sobre todas las cosas. Ajá. Creyó de antemano, a pesar que tenía que llevar a su hijo, él creyó al Señor y dijo, voy con él, pero vamos a regresar a sus sirvientes, ¿te acuerdas? Entonces, él caminaba siempre por fe. Ok, vas a salir de aquí, pero él caminaba por fe, sin preguntar. Él creía en Dios. Entonces, por eso es que el Señor le dio ese pacto a Abraham, ¿no? Yo escuché, que nos queda hasta ahora. Yo estaba mirando una vez en YouTube o en Facebook, no me acuerdo, que había un debate entre cristianos e islámicos. Había un debate. Que la religión islámica es la verdadera, que la religión cristiana es la verdadera. Hubo un debate. Pero aquí no hay lugar a debate. Dios hizo un pacto con Abraham hace aproximadamente 4,000 años atrás. 4,000 años atrás. Y el Islam nació en el siglo VII después de Cristo. O sea que el cristianismo es más de 3,000 años mayor que el Islam. ¿Se das cuenta? Entonces, dice que Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto Gesed. El pacto Gesed significa un pacto entre Dios y los hombres. Es un pacto que no se puede romper. Pero cuando ese pacto Gesed es hecho entre hombres, el hombre lo rompe, ¿correcto? Ahorita, por ejemplo, hay una guerra entre Irán, Estados Unidos y Israel. Ahorita hay una guerra, ¿ok? Entonces, ellos creen en un profeta que se llama Mahoma, que es islámico, ¿correcto? Que es islámico, que fue creado en el siglo VII, aproximadamente en el siglo VII. Pero Dios ya había hecho un pacto con Abraham 4,000 años antes. Y de ahí viene Isaac. Y el hijo de la promesa es Isaac. Y Ismael es el hijo que tuvo Abraham con su esclava, con Agar, ¿no? Entonces, pero qué interesante. Porque después de Isaac viene Jacob, de ahí vienen las 12 tribus. Pero a Ismael también Dios le prometió que le iba a dar una nación muy grande, de la cual vienen los árabes, porque Dios les dio 12 príncipes, no 12 tribus, pero 12 príncipes. Entonces, y dice en la palabra de Dios que aún hasta el día de hoy, ¿no? Hay una guerra entre estos dos pueblos, porque por medio de lo que pasó entre Isaac y Ismael. Entonces, ahorita
lo que está habiendo es un temor. Pero nosotros los cristianos, a pesar de la guerra, ¿okay?, no tenemos temor, porque el temor bajo el pacto de adoración dice que es una lealtad verdadera que afecta nuestros valores, nuestras convicciones y nuestra conducta. O sea, que significa que lo que esté pasando ahorita en el mundo, a nosotros como los cristianos, todo lo que digan que esté fuera de la palabra de Dios no nos afecta, porque Dios ya hizo una promesa a Abraham en el Antiguo Testamento. Ok. Ahorita nada más voy a decir algo, porque yo sé que tú estás hablando de la parte de la historia y todo teológica. Histórica. Todo. En mi caso, yo miro más la parte de las emociones, la parte de... Acabas de decir tú, temor. No debemos tener temor, pero sí hay temor. En cierta manera, claro. O sea, el temor... Pero por fe no deberíamos, ¿no? Les digo a todos, porque yo creo que las iglesias hemos malinterpretado la palabra en el sentido, no temas, porque si crees en Dios, porque la palabra mismo dice, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces los que temen no han sido perfeccionados en el amor. Pero recordemos esto, no está hablando del temor de emociones. El temor de emociones nos ayuda a enfrentar situaciones y poder tomar decisiones. Es bueno tener temor, porque si no tuviéramos el temor, nos meteríamos... Nos evita problemas, ¿no? Sí, nos evita problemas. Nos meteríamos a diferentes... El temor sano. Nos meteríamos a diferentes situaciones y eso nos causaría conflictos, causaría problemas y hasta nos podría causar también daños fisiológicos, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando acerca en el Nuevo Testamento que el perfecto amor echa fuera el temor, se está hablando del temor que tú estás explicando. El temor a Dios. El temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios. Entonces, si bien es cierto, si su niño, por ejemplo, teme algo, tengo una serpiente o una araña, lo que sea, es natural, no se le debe decir no temas, porque es parte de su emoción. Al contrario, es abrazarle y decir, mijo, vamos a limpiar esto o vamos a sacarlo de aquí. Algo que él pueda sentirse confortable. Que ese temor no sea un trauma, sino que sea algo normal que le causó en ese momento. O sea, que estamos hablando ahorita del temor natural, que es bueno, claro, que nos evita muchos problemas. Pero también hay un temor sobrenatural, ¿no? Que viene del hebreo jireh, ¿no? Jireh, que significa una lealtad verdadera hacia Dios, que transforma nuestros valores, nuestras convicciones, y esos valores y esas convicciones, creyendo en Dios, alabando a Dios, adorando a Dios, transforman nuestra conducta, ¿no? O sea, transforma, no cambia, transforma nuestra conducta. Entonces, esa es la parte del temor a Dios, lo que dice la palabra de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, quiere decir, como el perfecto amor es Dios, porque Dios dice, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, su perfecto amor, si nosotros le creemos a Él, dejamos que Él nos envuelva en su amor, entonces va a quitar el temor que tenemos nosotros y el temor que se refiere a un temor sin esperanza, a un temor que nos lleva a conflictos emocionales, temores que son emociones, pero que al tener el perfecto amor, aprendemos a canalizar esos temores y mirar la vida en una forma más concreta, más positiva, más esperanzada, ¿verdad? Entonces, es el temor que tú estás hablando y el temor también, y ese temor nos va a llevar a creerle a Dios y adorarle a Él, ¿verdad? A respetarle a Él, porque le estamos creyendo. Ese perfecto amor nos lleva a tener el temor donde la fe es el principal fuente para llevarnos a adorar a un Dios que no lo vemos, pero que le creemos a través de su palabra. Qué interesante, ¿no? Porque en 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, está hablando del amor de Dios, sino que el perfecto amor, está hablando del amor de Dios, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor natural del hombre, ¿no? Porque el temor lleva en sí castigo, dice, ¿no? Aquí está hablando otra vez del temor natural, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, vamos a tocar qué importante es la palabra temor bajo el contexto jireh, de adoración, o yareh, ¿no? Otra cosa muy importante, Dios pone ese temor sobrenatural en el corazón del hombre, y de esa manera nosotros tratamos de no ofender a Dios porque amamos a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces el temor,
Uno de los propósitos es de crear un sentimiento de no ofender a Dios, de no entristecer a Dios. Ese es el temor sobrenatural, ¿no? Es alinearse a la visión de Dios, es alinearse a nuestro llamado en la vida. Dice Mateo 28, 16 al 20, bien interesante. La gran comisión empieza en el 16. Pero los 11 discípulos se fueron al monte de Galilea, donde Jesús le había ordenado. Monte significa lugar de encuentro. La palabra monte viene del francés encontrare, que significa lugar de encuentro. Fueron al monte donde les había ordenado. Y dice, y cuando lo vieron, lo adoraron. Entonces Jesús dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. O sea, está ahí aplicando la palabra temor bajo el contexto de adoración, y cuando lo vieron, lo adoraron. O sea, era un temor de adoración. ¿Por qué había un temor de adoración? Yo estoy especulando aquí. Porque antes de que fueran al monte en un encuentro con Jesús, los discípulos habían abandonado a Jesús. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Entonces, cuando los discípulos estaban subiendo al monte para tener un encuentro con Jesús, en sus conciencias estaba ese pensamiento de que posiblemente, ¿qué nos irá a decir Jesús? ¿Nos irá a reprender? ¿Nos irá a llamar la atención? Porque acaban de traicionar a Jesús, acaban de abandonar a Jesús. Pero cuando vieron a Jesús, ¿qué es lo que pasó? Dice que lo adoraron. Y apenas lo adoraron, Jesús dijo así, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, y después dijo, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que Jesús nunca los reprendió, nunca los llamó la atención, porque apenas ellos miraron a Jesús, lo adoraron, y ya no hubo ese temor. Ya no hubo ese temor del mundo de que causa ansiedad o miedo, sino que se creó un temor de adoración a Dios, y de esa manera los discípulos fueron capaces de ir al mundo y dar la gran comisión. Ya, qué hermoso es poder saber que tenemos un Dios que nos ama, no nos reprende en el sentido de echarnos en cara las cosas que hemos hecho, porque imagínate cómo somos, cómo tantas veces le fallamos, pero Él nunca nos va a volver a repetir las fallas. A condenar, ¿no? No, Él no nos repite de esa forma, Él simplemente nos mira y nos ama. Mira a sus discípulos, como tú acabas de decir, venían de haberlo abandonado. Negado. Dice que ellos regresaron a sus propias labores y todo, y tal vez desesperanzados. Oh, Jesús estuvo con nosotros. Hasta se olvidaron que Jesús les dijo al tercer día, cuando dijo, ¿no? Derriben ese templo y al tercer día volveré a levantar, ¿no? Pero estaba hablando de Él. Pero aún así los discípulos, viviendo con Él por 3 años, caminando con Él y todo, sus emociones lo llevaron a esa desesperanza de que ya no está con nosotros. O un Pedro tal vez aturdido, ¿por qué tuve que hacer esto si yo lo amaba, porque él amaba a Jesús. Él vivió y todos amaban a Jesús, pero 3 años con ¿por qué Jesús? Tuve que negarlo? Pero mira, dije que no lo conocía, porque él dijo eso, Pedro dijo eso, no lo conozco, ¿de qué estás hablando? Hasta el punto de negarlo, ¿no? Entonces, todo ese sentimiento de culpa, todo ese dolor que causó todo ese tipo de conflictos, luego ven a Jesús y lo miran y empiezan a creer. Empiezan nuevamente a decir, esto es real, esto pasó, ¿no? Esto es lo que pasó. Y qué tremendo, es lo que pasa con nosotros también en este mundo. Algunas veces nos equivocamos y nos sentimos culpables, nos sentimos desanimados, pero tenemos que creerle que Dios es un Dios, no actúa como el ser humano actúa. El ser humano nos puede traicionar, nos puede decir, hasta hacernos creer que ya no servimos, cualquiera de esas cosas, pero Dios no. Para Él seguimos siendo su especial tesoro, somos amados. Si en algún momento alguien se equivocó o alguien pecó o alguien dijo algo, no se quede en ese pecado, no se quede aplastado, porque tenemos un Dios que dice, nos agarra de la mano, nos levanta y nos pone en piedra firme. Créale a Dios. Dios es el Dios que creó todas las cosas y Él es el que nos va a levantar. Una cosa más también chévere, como dicen, que quiero hacer notar es de que antes de que los discípulos vayan a tener un encuentro con Jesús para recibir la gran comisión, dice que Jesús, la María Magdalena pensó que Jesús era el hortelano, o sea, el jardinero. Y Jesús le dijo, ve y di a mis hermanos que vayan a Galilea. Le dijo a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos. O sea, Jesús ya no los llamó a sus amigos, le dijo hermanos.
O sea, Él nos llamó a sus hermanos. Porque la palabra de Dios dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Cristo. O sea, nosotros ya no somos esclavos. Ahora nosotros somos hijos, y si hijos somos herederos por medio de Cristo. ¿Sí, no? Yeah. Qué interesante. También Deuteronomio 6:4 dice que se presentó el Shema, ¿no? El Shema significa esto, Dios es uno. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. La palabra hebrea echat significa unidad compuesta. No una soledad matemática, sino una unidad integrada. Uno, Dios es uno, Dios es primero. Echat significa Jehová uno es, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, qué interesante porque antes de recibir la gran comisión, le dijo así, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es, ¿no? Qué interesante. Y hablando todo esto en cuanto al altar familiar, porque no perdamos este tema que estamos tratando acerca del altar familiar, porque ese es el punto principal. Yo diría que es el cimiento de construir ese edificio. Si no tenemos ese cimiento, así como dice la palabra, en vano trabajan, dice, los que construyen, ¿no? Porque se va a derrumbar. Y porque hay problemas en este mundo. Dice que cada vez más cuando ya se acerca la venida de Cristo, dice que va a haber tantos conflictos que aún los escogidos van a dudar. Aún los escogidos. Entonces tenemos que estar firmes, creyendo a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando, quién es el que nos perdona. Me gusta que cuando tú pones aquí, dice, cuando una familia teme a Dios, no solo cree en Él, sino que se compromete con sus enseñanzas. Porque se compromete, cuando dice aquí que se compromete con sus enseñanzas, significa que está deseando ser instruido de cómo servirle a Él. Se forma una cultura en el hogar. Sí, entonces dice, y su visión, o sea, la visión de Dios a nuestro llamado en esta vida. O sea, se compromete en las enseñanzas y la visión que Él tiene en nuestras vidas al llamado que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros somos especiales y cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. No tenemos necesidad de estar envidiando a otras personas, para nada, porque vamos a mirar en este mundo personas que están en un cargo diferente que otros, pero eso no tiene nada que ver con el llamado de Dios. El llamado de Dios es único, y como único llamado, donde sea que nos encontremos, ese es el lugar que Dios nos ha llamado. Usted ejerce donde quiera que esté. Y ese lugar no va a poder ser suplido por nadie más, solamente por la persona que tiene ese llamado. Entonces, como cristianos, no debemos estar para nada queriendo tener otros tipos de llamado porque veo otro hermano o porque alguien más tuvo ese llamado y ahí me gusta. No debemos estar celándonos unos a otros o queriendo estar sobre otras personas. No, porque cada uno de nosotros somos importantes y tenemos algo especial que Dios nos ha creado, ¿verdad? Entonces, me gustó aquí cuando yo estuve leyendo, dice, y eso transforma la cultura del hogar. Entonces, cuando habla de cultura, se habla de alguna forma de vida, de cómo lo que comparte. Y el hogar se comparte, es una forma de vida diferente que cualquier otro lugar. El padre, la madre, los hijos se deben a ese hogar. Cualquier cosa que pase alrededor, tal vez escucho una palabra negativa para mi papá o mi mamá. No, yo tengo que ser fiel a mi hogar. Si yo escucho una palabra negativa a otra persona, yo tengo que pararme y decirle, esto no está bien, e ir y proteger mi hogar, proteger a mi familia. Yo no puedo estar protegiendo a otra familia, sino a mi familia. Y si alguien está negativamente hablando, pues enfrentarme, hablarlo con amor y todo, pero hablar, ¿no? O sea que, en resumen, la palabra temor, que es adoración, bajo el contexto de yaré o jiré, significa adoración. Entonces, mejor dicho, la adoración bajo el temor de Dios empieza en el hogar, ¿no? En el hogar. No es en la iglesia, es en el hogar. Me gustaría, para antes de finalizar, leer ese Deuteronomio 10:12, porque es tremendo. En este Deuteronomio es lo que estamos hablando. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor, tu Dios, de ti?
Solo que temas al Señor, tu Dios, que andes en sus caminos, que le ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Eso es lo que le dijo, ¿no? Termina. ¿Cómo se llama? A Moisés también, ¿verdad? Entonces, es hermoso poder saber que Dios nos ama y que queremos nosotros servir al Señor. Y la próxima semana vamos a continuar hablando acerca de estos temas y otro de los temas que tú estás aquí, el subtítulo, el número 5. El temor el número 5, sí. Vamos a hablar específicamente de un tema muy importante. Y todo eso se refiere al altar. Es el Shema, que es adoración. Que Dios les bendiga, hasta la próxima semana. Amén. ¿Sabes que tus pensamientos programan tu mente y afectan tu vida? Sigamos rompiendo patrones, desligando control de emociones y afirmando cimientos en Mindset, renovando pensamientos, transformando fundamentos. Hasta la próxima edición, uniendo la psicología y la fe hacia un núcleo renovador. Aquí sanas desde adentro, encuentras un nuevo camino y disfrutas de un mejor destino. Mindset.